Bueno, pues empezamos con la segunda parte de este tema, que es la clasificación de las empresas según su forma jurídica. ¿Qué quiere decir clasificar a las empresas según su forma jurídica? Pues las vamos a clasificar según la personalidad que tengan esas empresas, según, en definitiva, los derechos y obligaciones que se les reconozcan por las leyes a cada una de las empresas, de los diferentes tipos de empresas que vamos a ver. Eso es la personalidad. En un principio encontramos, como vemos aquí, dos tipos de empresas, una empresa individual y una empresa sociedad. Eso lo que quiere decir que tiene una personalidad diferente. Estas son empresas con personalidad física, estas son empresas con personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir personalidad física, personalidad jurídica? Personalidad física, empresa con personalidad física, quiere decir que la capacidad de tener derechos y obligaciones corresponde a una persona física que las tiene desde el momento en el que nace. Mientras que una empresa con personalidad jurídica, como es una empresa sociedad, la personalidad, es decir, la capacidad de tener derechos y obligaciones, surge desde que se constituye, no desde que nace, porque las empresas sociedades no nacen. Es decir, aquí estamos hablando de personas físicas que representan a la empresa, aquí estamos hablando de sociedades que son las que constituyen la empresa. Bien, vemos que tenemos tres tipos de empresas individuales: el empresario individual, la comunidad de bienes y el emprendedor de responsabilidad limitada, mientras que las empresas sociedad las distinguimos en tres niveles: sociedad civil, sociedad mercantil y otro tipo de sociedades mercantiles un poco especiales. A su vez vamos a ver que la sociedad mercantil la dividimos en dos grupos: personalistas y capitalistas, y hay distintos tipos de sociedades, tanto de las sociedades personalistas como de las capitalistas, igual que las sociedades mercantiles especiales. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de este tema. Empezamos entonces con la primera forma jurídica de la empresa, que sería la empresa individual. Lo hemos dicho anteriormente, que este tipo de empresas tienen una personalidad física, es decir, que su propietario es una persona física. No estamos hablando de un conjunto de personas que delegan su responsabilidad o su personalidad en una sociedad que crean. No, aquí responden por ellos mismos y son ellos mismos. Es decir, se trata de personas físicas, sin más, el propietario, y se representa a sí mismo, no representan a una empresa aparte. Eso es una empresa individual. Si estamos diciendo que es una persona física que se representa a sí mismo, el impuesto que paga es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Sobre la renta quiere decir sobre los ingresos que tienen las personas físicas. Como en este caso estamos hablando de personalidad física, pues pagan el impuesto sobre la renta. No pagan impuesto de sociedades, que será lo que veamos que pagan las empresas sociedades. ¿Quién responde o quién lleva la gestión de este tipo de empresas, de las empresas individuales? El propietario. Si estamos diciendo que se representa a sí mismo, pues él mismo lo gestiona y responde con todos sus bienes de forma ilimitada, con todos sus bienes de la gestión que realiza. Es decir, si pide un préstamo para la empresa de una cantidad y la empresa no puede responder, como la responsabilidad es ilimitada, no tiene límite, pues responde el propietario con todos sus bienes, su vivienda, su dinero que haya en su cuenta, sus coches, lo que tuviera, con todo lo que tuviera para pagar las deudas de la empresa individual. La responsabilidad es ilimitada. Si la responsabilidad es ilimitada, evidentemente es porque él está gestionando la empresa, porque no tiene mucho sentido que gestione una tercera persona y responda yo. Entonces, esto normalmente va unido. Ahora veremos una pequeña excepción, pero veremos el porqué también. En definitiva, gestiona el empresario, gestiona el propietario y responde con todos sus bienes. Si responde con todos sus bienes, no necesita realizar una aportación de dinero mínima o de capital mínimo a la empresa. No necesita hacerlo porque todo lo que él tiene corresponde, o responde, más que corresponde, responde también de las deudas de la empresa. Por tanto, no hay ningún tipo de aportación legal que como mínimo se le exija a la empresa individual. Este tipo de empresa es adecuada, como dice aquí, para las pequeñas empresas. Las grandes empresas que requieren ya de más socios, más aportación de dinero, la cosa tiene que estar más regulada y normalmente son ya sociedades las que se constituyen.
Para poder constituir una empresa individual, el empresario, la persona física, necesita plena capacidad de obrar. ¿Cuándo se adquiere la plena capacidad de obrar? Normalmente a los 18 años. Se puede adquirir antes, en determinadas condiciones, pero normalmente a los 18 años, siempre que no se te inhabilite esa capacidad de obrar. Pues bien, esto es común a todos los tipos de empresas individuales. Vamos a ver la primera de ellas, que hemos visto que había 3 tipos de empresas individuales. Vamos a analizar la primera de ellas, que es el empresario individual o autónomo. ¿Quién es? Bueno, pues es la persona física, que hemos dicho, una persona, sin más, que realiza una actividad comercial, industrial o profesional y lo realiza en nombre propio, no en nombre de una sociedad, sino en nombre propio. No necesita estar asociado con nadie, ni puede, porque entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de sociedades. Se trata de él solo, que responde con todo su patrimonio. Por tanto, el patrimonio de la empresa y el del empresario están unidos. Él, como hemos dicho aquí, gestiona la empresa, tiene un control total de la empresa y es el tipo de empresa que requiere de menos gestión y por tanto la más habitual. Ya vimos, cuando vimos la clasificación de las empresas según su tamaño, que las microempresas suponía la mayor parte de las empresas que hay en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy fácil de gestionar, es muy fácil de montar y cuando alguien tiene una pequeña iniciativa, pues monta una empresa y es un empresario individual. Otro tipo de empresa individual que vamos a ver es la comunidad de bienes. ¿Qué es una comunidad de bienes? Pues se trata de un contrato entre varias personas que tienen un bien en común y lo ponen al servicio de la empresa pro indiviso. ¿Qué quiere decir pro indiviso? Que no está dividido, no es una parte tuya y otra parte mía, sino que ese bien pertenece a todos los que componen la comunidad de bienes por igual. No hay diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Este tipo de sociedades, de empresas, en la comunidad de bienes ya requiere al menos de 2 socios, porque si es un solo socio el que pone un bien, pues se trata sin más de un empresario individual que aporta un bien a la empresa. Si estamos diciendo que hay una comunidad de bienes, pues tiene que haber al menos 2 socios. Tienen que registrarlo en escritura pública para que quede constancia de que ese bien lo han aportado ambos a la empresa. Y, como dice aquí, ha de detallarse en qué porcentaje participan tanto de las pérdidas como de las ganancias de lo que genera ese bien en común. Es decir, vamos a suponer una comunidad de bienes que son 2 profesionales, vamos a poner por ejemplo 2 abogados, que compran un local para realizar su actividad. Cada uno realiza su actividad por separado. Vamos a suponer que ese local dispone de 3 despachos. Uno se lo queda uno de los abogados que compone la comunidad de bienes, otro despacho se lo queda el otro abogado que compone la comunidad de bienes y les queda un tercer despacho que alquilan a un tercer abogado. Pues bien, en escritura, es decir, cuando crean la comunidad de bienes deben de detallar los gastos, que serían las pérdidas, los gastos que genera ese local, cómo los van a pagar entre los 2 socios y los ingresos que genere, que son los derivados del alquiler del tercer despacho, que le alquilan a un tercer abogado, los ingresos que genere, cómo se los van a repartir. Si son al 50%, al 60% uno y 40% otro, lo que sea. Ese porcentaje de participación en pérdida y en ganancia debe de quedar expresado cuando se constituye la comunidad de bienes. Por todo lo demás, la actividad que realicen los socios de la comunidad de bienes pertenece a la persona que realiza su actividad. Yo, como consecuencia de mi actividad, obtengo unos ingresos. Esos ingresos no son de la comunidad de bienes, sino que son míos, puesto que no se trata de que pongamos en común actividades. Solo ponemos en común el bien y, por tanto, los ingresos o las pérdidas de ese bien pues van a la comunidad y se reparten en la comunidad, pero solo los del bien. Después cada uno tiene sus ingresos derivados de la actividad que realiza. Eso es la comunidad de bienes. Y la tercera forma de empresa individual sería un emprendedor de responsabilidad limitada. ¿Qué es un emprendedor de responsabilidad limitada? Es una figura creada recientemente que lo que pretende es incentivar la creación de empresas individuales. En realidad esto es un empresario individual o un autónomo, pero que tiene una responsabilidad, bueno, en principio la tiene ilimitada, a excepción de su vivienda. Lo que se pretende es
cuando surgió toda esta crisis, cuando surgió la crisis del 2008, es cuando surgió la necesidad de crear este tipo de sociedades, porque se veía que los empresarios perdían hasta su vivienda. Entonces se vio la necesidad de crear el emprendedor de responsabilidad limitada. Es decir, tú respondes con todos tus bienes menos los de la vivienda, con algunos requisitos. Por ejemplo, que la vivienda no esté puesta para la actividad de la empresa, que la vivienda no tenga un coste demasiado elevado, no sea superior el valor de la vivienda a 300.000 euros. Si es superior a los 300.000 euros no puedes ponerla como límite a tu actividad. Pues bien, eso sería un emprendedor de responsabilidad limitada, un empresario con responsabilidad limitada. Esto, para que se conozca a quien contrata con él, pues el nombre del negocio pues será el nombre del titular más la terminación emprendedor de responsabilidad limitada o la terminación ERL, que son las iniciales de emprendedor de responsabilidad limitada. Con respecto al empresario individual, podemos describirlo un poco mejor y definirlo tal y como lo define el Código de Comercio. Es lo que vemos aquí. El Código de Comercio define al empresario individual como la persona que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dedica a él habitualmente y lo realiza en nombre propio. Esa es la definición que da el Código de Comercio de empresario individual. Si analizamos las características que nos está diciendo aquí, nos dice, primero, capacidad para ejercer el comercio. Miramos aquí. ¿Quién tiene la capacidad legal para contratar y por tanto para ejercer una actividad comercial? Los mayores de edad que no estén incapacitados. Es lo que habíamos dicho antes, que íbamos a definir un poco mejor la capacitación. ¿Quiénes están incapacitados? Los que tienen enajenación mental declarada por un juez. Enajenación mental es que no son capaces de distinguir bien la realidad, por tanto pueden tener una realidad paralela. Eso se llama enajenación mental y llevar a la práctica contratos no basados en una realidad. Entonces, los que tengan enajenación mental y así haya sido declarado por un juez se les puede incapacitar, con lo cual no pueden llegar a realizar una actividad empresarial. Los que hayan sido declarados por prodigalidad o derroche, esto siempre es a solicitud de familiares, es decir, un familiar que vea que este familiar, el que sea, el padre o de quien se trate, está despilfarrando el dinero, está gastando más de lo que es habitual, porque tenga una adicción al juego, por ejemplo, porque tenga una adicción a las drogas o lo que sea. Pues bien, esa prodigalidad o derroche, siempre a solicitud de los interesados, que son los familiares, se puede declarar por un juez y entonces inhabilitar a esa persona para ejercer el comercio. O por último, el empresario que haya sido declarado en quiebra, que no puede ejercer el comercio durante un determinado tiempo. Pues bien, esa es la persona que tiene la capacidad para ejercer el comercio. También lo pueden hacer los menores de edad que estén emancipados, que también la emancipación tiene que ser declarada por un juez a partir de los 16 años, siempre que el juez detecte que es una persona que tiene la capacidad para vivir por sus propios medios. Pues bien, siempre que el juez lo considere así y lo solicite la persona interesada, pues se le puede capacitar teniendo menos de 18 años, es decir, siendo aún menor de edad. Segunda característica, ejercer el comercio habitualmente. Se entiende que se ejerce el comercio habitualmente las personas que tienen un anuncio en prensa, que tienen rótulos, etc. En ese momento se le deja de aplicar el Código Civil para su actividad comercial y se le aplica el Código de Comercio. En el momento en el que tu actividad no es lo mismo vender un coche de segunda mano una vez, y eso quiere decir que no eres un empresario, sino que eres una persona física que realiza una actividad por una vez que dentro del mundo del comercio, pero se te aplicaría el Código Civil, que realizarlo de manera habitual, y entonces se te aplicaría el Código de Comercio. Pues bien, se entiende, vuelvo a decir, que lo realiza habitualmente cuando has puesto un anuncio en prensa, aunque no te hayas registrado ni lo declares, pero al haber puesto un anuncio en prensa o haber puesto rótulos, inmediatamente ya se te considera como un ejercicio habitual del comercio y se te aplicaría el Código de Comercio. Bien, y la tercera de las características es realizarlo en nombre propio, es decir, asumiendo toda la responsabilidad ante terceros. Si tú eres una persona
que estar mayor de edad, que te dedicas al comercio, que lo haces habitualmente, pero estás contratado por una tercera persona, no lo haces en nombre propio, no eres un empresario individual, simplemente eres un trabajador. Por tanto, esta característica de realizarlo en nombre propio también es importante para considerar al empresario individual, para considerarse empresario individual. Bien, como hemos dicho antes, el empresario debe de inscribirse en el registro mercantil, pero el no haberse inscrito no quiere decir que no se te considere empresario individual, porque ya hemos visto que simplemente realizándolo de manera habitual ya se te considera. Bien, esto es todo lo que hemos visto, todo lo que vamos a ver sobre la empresa individual. Además de la empresa individual, hemos visto que existe otro tipo de sociedades según su forma jurídica, otro tipo de empresa según su forma jurídica, que es la empresa sociedad. ¿Qué es la empresa sociedad? La que tiene también personalidad jurídica, pero ahora distinta de sus propietarios. Por un lado está la sociedad y por otro lado los propietarios, cada uno con sus derechos y obligaciones. Los propietarios con sus derechos y obligaciones de personas físicas, la sociedad con sus derechos y obligaciones de personas jurídicas. Son personas diferentes, tienen personalidad diferente. Eso es una empresa sociedad. Tipos de empresa sociedad. La primera que vamos a ver, la sociedad civil, que veremos puede ser privada o pública. ¿Qué es una sociedad civil? Pues cuando dos o más personas ponen en común dinero, bienes o industria. Industria es trabajo. Cuando se obligan a ponerlo, tanto el dinero como bienes como industria, y se reparten las ganancias que se obtengan de eso, pues han creado una sociedad civil. Siempre que no se constituyan en otro tipo de sociedad, evidentemente, simplemente con un contrato, que ese contrato puede ser ante notario, en escritura pública, otorgado ante notario. Entonces se dice que esos pactos, ese acuerdo, es un acuerdo público y se trataría de una sociedad civil pública, pero si el pacto no se hace ante notario, sino que lo hacen por escrito ellos y se lo quedan ellos, sería lo que se llaman pactos secretos, que no que sean secretos, sino que no se han hecho públicos, entonces se trataría de una sociedad civil privada. Pueden realizar este tipo de sociedades, no están pensadas para que realicen una actividad económica o comercial, pero pueden realizarla también. Si estamos hablando de que ponen solo un bien en común, en realidad estaríamos hablando de una comunidad de bienes. Lo que ocurre es que normalmente este tipo de sociedades no están pensadas para poner solo un bien en común, sino que a lo mejor ponen un bien en común y hay otro socio que pone trabajo, o hay otros que ponen dinero, unos dinero, otros bienes, otros trabajos. Entonces no pueden constituir una comunidad de bienes, sino que constituyen una sociedad civil, que puede ser pública si lo han registrado o privada si no lo han registrado. Pero su trabajo normalmente es independiente, por eso tiene una responsabilidad mancomunada. ¿Qué quiere decir mancomunada? Que cada uno responde de su trabajo y no responde del trabajo de los demás. Si uno de ellos, uno de los socios, genera una deuda, pues esa deuda es solo de ese socio y no responden todos en común, que eso sería una responsabilidad solidaria. Aquí cada uno responde de lo suyo. Y tienen la posibilidad de crear un administrador único, ya sea en el momento de crear la sociedad o posteriormente. Este administrador gestionaría la sociedad civil y los socios, al contrario de lo que ocurre con las sociedades mercantiles, que después vamos a ver, los socios no pueden oponerse a la gestión de ese administrador único, sino que lo que él decida, todos los socios tienen que acordarlo o que aceptarlo. No pueden oponerse porque es quien administra la sociedad. Es una sociedad civil. Las sociedades civiles, como he dicho antes, no están pensadas fundamentalmente para una actividad mercantil, sino para otro tipo de sociedades, como puede ser, por ejemplo, la creación de una banda de música. Pues se crea una sociedad civil, pueden tener ingresos porque vayan a tocar conciertos por algún lado, pero su actividad principalmente no es una actividad mercantil. Bien, eso es la sociedad civil. Tenemos otro tipo de empresa social que sería la sociedad mercantil, que está formada también por una o varias. Claro que en este caso puede estar formada por una persona, mientras que la sociedad civil tiene un mínimo de dos. Este ya puede estar formada por una, porque su objeto ahora ya sí es la actividad mercantil y el derivar la responsabilidad o la gestión. Ahora lo veremos. Está formada por una o varias personas que reúnen un fondo patrimonial en común, es decir, que ponen bienes o dinero y con ese dinero adquieren bienes en común para realizar una explotación de una empresa
con el fin de obtener un beneficio. Ahora ya el fin sí es obtener un beneficio. Y la sociedad adquiere una personalidad distinta de los que son los propietarios. Eso es una sociedad mercantil con carácter genérico. Ahora veremos que hay muchas variedades de sociedad mercantil. Tenemos una primera clasificación de sociedades mercantiles, que son las personalistas, que son sociedades mercantiles personalistas. Bueno, pues como hemos dicho, está formada por una o varias personas que realizan una actividad y que tienen un fondo en común, pero ahora lo importante en este tipo de sociedades es qué personas lo constituyen. ¿Por qué lo importante es qué personas? Porque van a gestionar la empresa. Estas personas que constituyen esta sociedad la gestionan. Y la gestionan y además responden con todos sus bienes. Igual que habíamos visto del empresario individual que respondía con todos sus bienes, en este tipo de sociedades personalistas, las personas que la constituyen gestionan la empresa y responden con todos sus bienes, de forma ilimitada. No hay límite para la responsabilidad. Por eso lo importante es la persona y por eso se llaman sociedades personalistas. Como van a realizar una actividad comercial, pues se trata y ese es su fin principal, se trata de una sociedad mercantil. Tipo de sociedades colectivas y comunitarias. Veremos más adelante cuando veamos en más profundidad este tipo de sociedades. Y tenemos también las sociedades capitalistas, y ahora lo más importante de este tipo de sociedades no es la persona, sino lo que aportan a la empresa. Es decir, para crear la sociedad aportan un dinero. Fijaros que aquí decíamos que tenían un fondo patrimonial común. Aportan un dinero o aportan bienes. Eso es lo principal de este tipo de sociedades, lo que aportan, la aportación. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades capitalistas, esa aportación que realizan es con lo que responde de las deudas de la empresa. No responden con todos sus bienes. Como mucho pueden perder lo que aportan. Esa es la responsabilidad limitada. Está limitada a su aportación. Ellos ya no gestionan la empresa en las sociedades capitalistas, sino que hay un administrador o un consejo de administradores que administran este tipo de sociedades. Por eso yo aporto el dinero, no gestiono, luego solo respondo de lo que aporto. No respondo con todos mis bienes de lo que gestionan otras empresas, otras personas. Eso sería muy complicado de encontrar socios que estuvieran dispuestos a responder con todos sus bienes de la gestión de otros. Pues por eso son sociedades capitalistas, porque lo importante es la aportación y a la aportación le llamamos capital. El capital de una empresa es lo que aportan los socios, por tanto son sociedades capitalistas. Tipos de sociedades capitalistas: sociedad comanditaria por acciones, limitada a nueva empresa y anónima. A lo largo de este tema vamos a ir viendo todos estos tipos de sociedades. Y por último, la última forma de sociedad mercantil es la sociedad mercantil especial, que es una sociedad mercantil, es decir, que se crea aportando un fondo patrimonial en común con el objetivo de obtener un beneficio, pero tiene algunos rasgos especiales, es decir, además de obtener un beneficio, normalmente tiene también un objetivo de tipo social, que después veremos también cuando veamos el tema, en el desarrollo del tema. Y hasta aquí llega la primera clasificación que vamos a hacer de empresas. Vamos a entrar ahora en el análisis de cada una de este tipo de sociedades.